Al final de este mensaje haré un pequeño paso andante por el lugar del tabernáculo que hemos visto, pero la semana pasada, en la enseñanza número 8, estuvimos hablando acerca del velo de separación. Ese velo que hacía de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y estuvimos hablando acerca de ese velo, y es un mensaje muy profundo donde quizás sean respondidas muchas de las preguntas que tienes. Una de las preguntas más increíbles que todos tenemos que tener un conocimiento a la hora de saber y también aprender es por qué razón Cristo tuvo que morir en la cruz. Y eso lo vimos la semana pasada, y te invito a que, si quieres seguir esta serie completa de mensajes, ahí tienen los 8 mensajes anteriores a tu disposición. Nos quedemos en el lugar santo, porque nos quedemos junto a ese velo que no podíamos atravesar, era la separación. Pero finalmente, después de 9 semanas, llega a pasar ese velo que en un nivel espiritual ya está roto. El que lo mandó a construir también lo rompió, de arriba abajo. Y finalmente salimos del desierto, salimos del atrio, crucemos el lugar santo, y ese velo que nos separaba, que nos impedía a entrar al lugar más santo de todos, que es el lugar santísimo. Señores y señoras, damas y caballeros, familia de Conquistando Corazones, acompañarme y entremos todos juntos al lugar más santo de todo el tabernáculo. De hecho, le llaman el lugar santísimo. Oigan, miren, aquel lugar era tan sumamente santo por una razón. La razón es que allí se albergaba un objeto. El objeto que allí había era un objeto que únicamente lo veían una vez al año, solamente una vez al año, para realizar algo en concreto, porque allí ocurría una cosa en concreta. El objeto tan increíble que había en el lugar santísimo es lo que se puede llamar como el arca del testimonio, también el arca del pacto y también el arca de la alianza. A mí me encanta llamarle el arca de la alianza. Este objeto lo vemos en el capítulo 25 y en el verso 10. Ojo, que fue el primer objeto que tuvieron que construir en todo el tabernáculo. Dice Éxodo capítulo 25 verso 10: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura codo y medio y su altura codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, los anillos de un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos de los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura codo y medio. Harás también 2 querubines, esto es increíble, de oro, labrados a martillo. Los harás en los extremos del propiciatorio, que era la tapa, la cubierta. Harás que un querubín en un extremo y otro querubín en otro extremo, de una sola pieza. Con el propiciatorio harán los querubines en los 2 extremos. Y ahora dice: y los querubines extenderán por encima las aras,
cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros uno frente al otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y ahora finalmente dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Alabado sea Dios para siempre. Llegamos ante algo maravilloso. He aquí el objeto más sagrado de la morada de Dios en el desierto. Un objeto que sin duda es de incalculable valor, no se puede calcular hoy día. Un objeto que ha sido un objeto que realmente es enigmático, tiene mucho enigma. Un objeto que arqueólogos desearían con todo su corazón, incluso desean con todo su corazón poder encontrar. Muchos hombres con mucha gran influencia a través de los siglos desearon tenerla. Un objeto que ha sido amado, pero a la vez ha sido temido. Por eso, al mismo tiempo de que este objeto haya sido amado y temido a la vez, lo convierte en el epicentro de todo el tabernáculo. Ha sido tan enormemente deseado que incluso hombres del calibre de influencia como Hitler deseó tener. Veremos en los próximos mensajes por qué todo el mundo deseaba tener este objeto. El por qué ha pasado a convertirse en un objeto tan sagrado, tan valioso, tan enigmático y tan deseado, y a la vez tan temido por cultos, gente con cultura, arqueólogos, investigadores, gente poderosa. ¿Por qué desearon tener este objeto? Un objeto que sus medidas, hablando en centímetros y no en codos, ya saben que el codo era la medida de la Biblia en el Antiguo Testamento, pero traduciéndolo en centímetros, el arca relativamente era algo pequeño, de 90 centímetros de largo por 60 de ancho y 60 de alto. Aproximadamente esas serían las medidas modestas del arca de la alianza. El objeto, ¿dónde estaba ubicado? Pues ya lo hemos visto. Estaba en el lugar santísimo. Verán, en el atrio había dos objetos de los cuales hemos hablado: el altar de bronce y la fuente de bronce, también conocida como el lavacro. En el lugar santo había tres objetos: el candelabro, la mesa con los panes de la proposición y el incensario de oro, el altar del incienso. Pero en el lugar santísimo únicamente había un solo objeto, y era el arca de la alianza. Ahora, ¿por qué era tan diferente? ¿Por qué tan distinto? Hoy no vamos a abarcar no vamos a responder a esta pregunta, porque esta pregunta me va a llevar con este mensaje otros 3 más. Luego diré el título de los próximos mensajes. Verán por qué era tan diferente. Pero este, que es el mensaje número 9, es la primera parte de el arca de la alianza. Por eso, como nuestro estudio es Jesucristo y el tabernáculo, y hemos estado viendo a través de estos 9 mensajes o estos 8 mensajes anteriores que todo el tabernáculo principalmente apunta a Jesucristo, hoy vamos a dedicar esta enseñanza a ver su simbología cristológica en el arca de la alianza. El arca, que era un cofre de madera de acacia, cubierta de oro por dentro y por fuera. El que sea de madera de acacia y que esté cubierta de oro por dentro y por fuera es el símbolo perfecto del Señor Jesucristo en su deidad y en su humanidad. Jesucristo, Dios, hombre. Cristo no es que tenía un poquito de Dios y un poquito de hombre. Eso no es así. Cristo era
100% Dios, Cristo era 100% hombre. Esto, ¿cómo puede ser entendido? Mis amados, estamos frente a un misterio bíblico. La Biblia dice: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Eso es un gran misterio. Es como el misterio de la iniquidad. Quizás cuando acabe esta serie voy a empezar una serie de mensajes que se llama el nuevo orden mundial y voy a estar hablando del misterio de la iniquidad. Pero hay un misterio en la Biblia que es el que nos compete, que es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Su divinidad aquí obviamente está representada en el oro. Su humanidad obviamente está representada en la madera de acacia. Algo que no he dicho de la madera de acacia hasta este mensaje, que lo quería además reservar para este mensaje, es que hay algo interesante de la madera de acacia, la cual es más oscura y más fuerte que el mismo roble. El roble es una madera dura y fuerte. Pues bien, la madera de acacia, según los que saben, es más fuerte y es un poco más oscura. Por eso, las termitas que pudren la madera las evitan. No verás termitas pegadas o carcomiendo la madera de acacia, porque es dura y porque es más oscura. Y las termitas evitan esa madera. Era una madera que no se corrompía, que no se podía pudrir. Era una madera que no se podía carcomer por dentro. Y esto yo estoy soltando pinceladas. Pero hoy vamos a hablar, aunque he dicho esto acerca del arca para que vean que el arca es un objeto más de todo el mobiliario del tabernáculo que habla de Jesucristo, y en el arca en sí, en que sea de madera de acacia cubierta de oro, nos habla de ese gran misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Pero no vamos a hablar del exterior en sí, porque será la semana que viene, pero sí nos vamos a fijar que vamos a fijarnos en algo más interesante. Y es que dentro del arca, es decir, si pudiéramos quitar esa tapa, vamos a visualizarlo, quitemos la tapa, aunque esto, si estuviéramos frente al arca en tiempos de Moisés y lo hubiéramos hecho, hubiéramos morido irremisiblemente, porque ya lo hicieron unos, y esto ya lo veremos. Abrieron el arca, se atrevieron a abrir el arca y murieron irremisiblemente. Dentro del arca contenía algunas cosas. Número 1, en el arca, dentro, había metido Moisés la vara de Aarón que había reverdecido. Número 2, había metido también las tablas del pacto, las tablas de la ley, donde albergaban los 10 mandamientos. Y dentro del arca había un recipiente de oro, una urna de oro, completamente de oro, y dentro de esa urna de oro había maná. Maná que había descendido del cielo, que durante 40 años Israel comió en el desierto. Y atención, aquel maná nunca se echó a perder. Si nuestro estudio es Jesucristo y el tabernáculo, ¿de qué nos hablan estos 3 objetos dentro del arca? Fijaros que el arca representa Cristo Jesús. ¿Qué había dentro? Dentro del arca había, número 1, la vara de Aarón, que había reverdecido. ¿Cuándo reverdeció la vara de Aarón, mis amados? La vara de Aarón reverdeció, y el motivo de por qué reverdeció fue por esto, y es que la Biblia dice que Dios le había dicho a Moisés: escoge a Aarón para que sea sumo sacerdote y sus hijos sean sacerdotes y sus descendientes, que pertenecían a la tribu de Leví, toma la tribu de Leví, de las 12 tribus de Israel, toma a la tribu de Leví para que me sirvan en el tabernáculo
como sacerdotes y él como sumo sacerdote. Cuando Moisés transmite este mensaje de Dios, ahí los gobernantes y de diferentes tribus se quejan y dicen que por qué tiene que ser Aarón, por qué la tribu de Leví. Claro, Aarón y Moisés eran hermanos, entonces había una duda que el diablo había sembrado entre ellos y pensaban que Moisés estaba obrando en favoritismo personal. Como es mi hermano, como yo también soy de la tribu de Leví, los levitas van a ser quien gobiernen en el tabernáculo. Entonces se quejaron y dijeron, no, esto no puede ser así. Entonces Dios le dijo algo, le dijo, toma 12 varas, escribe el nombre de las 12 tribus de Israel y mételas durante toda una noche. ¿Dónde? En el lugar santísimo. Allí una noche. A la mañana siguiente, cuando las saca, la Biblia dice que de las 12 varas que habían entrado, que representaban cada una de las 12 tribus de Israel, todas salieron como habían entrado, excepto una que tenía el nombre de Leví, que pertenecía a la tribu de Leví, que era la vara de Aarón, y la Biblia dice que la vara de Aarón había reverdecido, había echado flores, o había echado renuevos, había dado flores y había dado fruto, y dice la Biblia, y su fruto era el almendro. Esto es impresionante. Miren, esto rompe toda ley física. Esto rompe toda ley de la termodinámica. Esto también rompe la ley del tiempo. Porque para que algo florezca, eche renuevos, dé fruto y se pueda conocer el fruto, tiene que empezar con un proceso. Para que algo florezca y dé fruto, número uno, tienen que plantar una semilla, tienen que esperar a que crezca, tiene que tener sus cuidados, y cuando crezca con el tiempo y sus cuidados, si todo ha sido en favor, se verán flores, con el tiempo se verán renuevos, con el tiempo se verá el fruto, pero no todo rápido. Pero sin embargo, una noche en el arca fue capaz de que algo tan seco como una vara, que no estaba ligada a nada, delante de la presencia de Dios reverdeciera. Y hay quien cree que ya no hay solución para su vida porque han vivido en el mundo tan secos por el pecado, que ya no creen que pueden brillar para Dios, que pueden hermosear su vida en Dios, que ya no pueden dar fruto más en Dios. Pero yo te reto a que pases una noche delante del arca y que le pidas perdón a Dios, y te prometo que lo que no es capaz de hacer el mundo en mucho tiempo, en una noche Dios es capaz de cambiar tu situación. Y Hebreos capítulo 5, verso 5, dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aarón no se proclamó sumo sacerdote a sí mismo, es que Dios lo eligió al florecer en él la vara que él tenía. Cristo no se proclamó nuestro sumo sacerdote a sí mismo, sino que aquel que dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, y es el Padre también dijo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec fue sacerdote del Dios Altísimo, rey de Salem, que fue en el que Abraham le dio los diezmos de todos. Pues Hebreos capítulo 4, verso 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, atención, mire, estaban los sacerdotes, que eran los hijos de Aarón, Gersón, Coat y Merari, que de ahí vienen los gersonitas, los coatitas y los meraritas, que se dedicarían a todo el mobiliario de el tabernáculo, que ellos no trabajaban. Por eso, mira, hay un texto en la Biblia que hay mucha gente que lo toma para sustentar una falsa doctrina, es la doctrina de la prosperidad, y también hablar del diezmo, pero del diezmo a la enseñanza del diezmo, que es bíblica, pero a un nivel torcido. Y es que toman un texto que dice: traed los diezmos al alforit y probadme en esto, dice Jehová, y yo abriré las ventanas de los cielos. Entonces ellos dicen: tráeme dinero, trae tus ofrendas, porque Dios va a abrir las ventanas de los cielos. Pero escuchen, cuando la Biblia dice traer los diezmos al alforí, es que la Biblia dice que
Leví no iba a trabajar. Leví no trabajaba. Todos los levitas, que eran muchos, no trabajaban, se dedicaban únicamente al cuidado del templo de Dios. Entonces, como no trabajaban, Dios había pedido los diezmos de todo para el sustento de los levitas. Entonces, la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Entonces, quien se dedica a tiempo mire, el que se dedica a tiempo completo a la obra del Señor debería mantener la obra del Señor, debería mantener sus gastos. Y eso es correcto y eso es así. Ahora, el único que no quiso hacerlo, y fue por algo personal, y fue por un motivo específico, fue el apóstol Pablo, que él no recibía nada a pesar que era tiempo completo, pero sin embargo siempre sacaba tiempos para hacer tiendas con los cuales él podía vivir. Pero el que se dedica a tiempo completo, la Biblia dice, el obrero es digno de su salario. Y los levitas se dedicaban a tiempo completo y todos los diezmos eran para traerles comida y para traer el sustento. Y estaban los sacerdotes y estaba el sumo sacerdote, que era Aarón, el hermano de Moisés. Este entraba una vez al año al lugar santísimo a ministrar delante del arca. La gloria, el Shekinah de Dios, la gloria de Dios se manifestaba entre los querubines y allí ofrecía lo que en el hebreo se llamaba el Yom Kippur, que era la expiación. Durante todos los días se expiaban pecados, se perdonaban pecados con los sacrificios, pero había uno en concreto que se celebraba, que era el día de la expiación. Levíticos capítulo 16, ahí te lo explica, era lo que se conocía el Yom Kippur, que en el día de la expiación se cubrían todos los pecados. Ahora date cuenta que Hebreos capítulo 4 y el verso 14 dice, teniendo atención, un gran sumo sacerdote, no un sacerdote ni un sumo sacerdote, sino algo más grande, dice, un gran sumo sacerdote. ¿Quién? Que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Los sacerdotes traspasaban el primer velo e iban del desierto al atrio, o el segundo velo e iban del atrio al lugar santo. El sumo sacerdote traspasaba una vez al año el velo y entraba al lugar santísimo. Él es un gran sumo sacerdote porque es el único que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, dice, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso la Biblia dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. Entonces la vara de Aarón representa a ese gran oficio de Cristo Jesús como nuestro sumo, como el gran sumo sacerdote, el que traspasó los cielos y el que se presentó delante del Padre, el que la vara de Aarón reverdeciera y que floreciera, nos habla de la resurrección de Cristo. Así que en resumen, verán, Leví fue nieto de Abraham. Leví fue elegido por Dios para ser padre de una tribu sacerdotal. Cuando la ley fue dada en el monte Sinaí, los levitas fueron identificados como los cuidadores del templo. Era una familia de sacerdotes. Eran los responsables, nota esto, eran los responsables de interceder delante de Dios por el pueblo. Un sacerdote intercedía delante de Dios por el pueblo. Un profeta era quien hablaba al pueblo de parte de Dios. Repito, un sacerdote era el quien intercedía ante Dios por el pueblo. Un profeta era quien hablaba de parte de Dios para el pueblo. Cristo fue nuestro sumo sacerdote, por eso es que intercede. Pero también fue profeta, porque nos habló lo que el Padre quería decirnos. Ahora, Él intercede por el pueblo,
mediante la ofrenda de muchos sacrificios que requería la ley. Pero escuchen, en el lugar santísimo, cuando una vez al año se celebraba el día de la expiación para colocar la sangre del sacrificio sobre el arca del pacto, el arca de la alianza, todos los sacrificios que se hacían diarios, incluso los que se hacían anuales, que eran los pecados del pueblo entero, eran temporalmente cubiertos. Por eso la ira de Dios no se derramaba, porque había una sangre de un cordero que había sido escogido con cuidado. Entonces lo que hacía es que se cubrían los pecados. Hasta que el Mesías, Cristo Jesús, muere en la cruz del Calvario y todos aquellos pecados que habían sido cubiertos fueron quitados en el nombre del Señor. ¿Qué más había dentro del arca? Dentro del arca también estaban las tablas de la ley. Las tablas de la ley eran 2 tablas que estaban escritas en ellas los 10 mandamientos. 10 mandamientos que son 5 cara a Dios, 5 para los hombres. 5 cara a Dios: no te harás dioses ajenos, ¿te das cuenta? No harás esto, no harás lo otro. Y luego hay otros 5 que son en favor de los hombres: no matarás, honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Estos 10 mandamientos estaban escritos en 2 piedras. Era la ley de Dios. Hay quien cree que Cristo vino a quitar la ley, pero eso no fue así. Mateo capítulo 5, verso 17, la Biblia dice: Cristo vino no para abrogar la ley, sino para cumplirla. Entonces, abrogar la ley, la palabra abrogar es quitarle el mérito de su recompensa. Entonces, esto significa que Jesús no vino a este mundo con el propósito de actuar en contra de la ley divina. Su objetivo no era evitar el cumplimiento de la ley. Más bien, era el respetar la ley, en amar la ley y en obedecerla y en llevar a cabo su cumplimiento. De hecho, fue el único que ha sido capaz de cumplir toda la ley. Porque el que transgredía un mandamiento se hacía transgresor de todos. Él es el único que ha sido capaz de cumplir la ley. Él no vino a tirar por tierra la ley, al contrario, sigue vigente. No matarás, sigue vigente. No adulterarás, sigue vigente. No levantarás falso testimonio, sigue vigente. No te harás dioses ajenos, sigue vigente. La ley escrita y dada sigue vigente. Él no vino a quitar la ley, él vino a cumplir la ley. Entonces, de la manera en que él vivió, la representación de las tablas en el interior del arca nos hablan de la vida de Cristo, de una vida perfecta, intachable, cumpliendo la ley, y únicamente, oigan, eso le convierte en un rey. Y es que saben ustedes que el mundo necesita un rey. Y saben ustedes que Cristo nació como un rey, vivió como un rey, murió como un rey, resucitó como un rey y regresará como el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. El programa que Dios ha hecho, que ha dado su inicio desde la eternidad pasada, que se está desarrollando actualmente en la actualidad y que va a continuar
hasta que Cristo venga a reinar en el reino milenial. El mundo conocerá lo que es un verdadero gobernante puro, recto. El mundo necesita un rey, y llegará un día que venga el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y oigan, yo quiero que escuchen esto porque a mí me impactó, y como a mí me impactó, yo quiero ponerle algo que no es mío, yo no lo he creado, yo no lo hice, pero es de otro predicador, pero para que vean la excelencia del Rey de Reyes, Jesucristo, yo quiero que prestes atención. La Biblia dice: mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel. Él es el rey de la rectitud, es el rey de las edades, es el rey del cielo. Él es el rey de gloria, es el rey de reyes. Él es el Señor de señores. Ese es mi rey. Y me pregunto si tú lo conoces. Mi rey es un rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte, Él es completamente sincero, Él es eternamente firme, Él es inmortalmente bondadoso, Él es imperialmente poderoso, Él es imparcialmente misericordioso. ¿Tú lo conoces? Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador de los pecadores, Él es la pieza esencial de la civilización, Él es incomparable, Él no tiene precedentes, Él es la idea más exquisita de la literatura, Él es la personalidad más alta en la filosofía, Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología, es el único calificado para ser el Salvador. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él da fuerzas al débil, Él se solidariza y Él salva, Él fortalece y sostiene, Él guarda y Él guía, Él sana al enfermo, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él libera a los deudores, Él liberta al cautivo, Él defiende a los débiles, Él bendice al joven y Él sirve al infortunado, Él recompensa a los ancianos, Él recompensa al diligente, Él embellece a los mansos. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es la llave del conocimiento, Él es la fuente de la sabiduría, Él es la puerta para la liberación, es el camino de la paz, es la vía a la rectitud, Él es la autopista a la santidad, Él es la entrada de la gloria. Pregunto, ¿tú lo conoces? Su vida es inigualable, su bondad no tiene límites, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es permanente, su gracia es suficiente, su reinado es justo, su yugo es fácil y liviana es su carga. Desearía poder describirlo, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible. Tú lo conoces, no lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes soltar, no puedes sobrevivir sin Él, no puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron detenerlo porque ellos entendieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en Él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo limitarlo y la tumba no pudo retenerlo. Él es mi Rey, Él es Jesús. Aleluya. Es lo mejor que me ha pasado. Te adoramos a ti, papá. Te adoramos a ti. Maravilloso. Tú eres maravilloso. Tú eres maravilloso, mi Rey. Nueva criatura. Dios es maravilloso. Dentro del arca estaban la vara de Aarón, las tablas de la ley. Había una urna de oro para terminar. Y dentro de aquella urna de oro estaba el maná que había descendido del cielo.
El maná, que según Éxodo 16, dice: aquí os haré llover pan del cielo. La primera característica del maná es que viene del cielo. Por tanto, el maná es celestial. No conocemos la esencia, no conocemos la sustancia del maná, pero sí sabemos que viene del cielo. Es un misterio, no sabemos cómo es posible que Dios se manifestara en carne. No conocemos esa esencia, no conocemos esa sustancia, no conocemos ese misterio, pero sabemos que viene del cielo. La Biblia dice que viene con el rocío de la mañana. Por la mañana descendió rocío alrededor del campamento, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí la faz del desierto cubierta. El rocío que representaba la gracia de Dios que recibían cada día. Y díganme ustedes, si no vemos la gracia de Dios reflejado en Cristo, que la Biblia dice: la gracia se derramó sobre sus labios, porque Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. La Biblia dice que se tenían que recoger, porque es que venía de mañana. Dice, lo recogían cada mañana. El hecho de que el maná se recogiera cada mañana es que daba la oportunidad a un nuevo comienzo. Y díganme ustedes si Cristo cada mañana no daba una oportunidad de nuevo comienzo a todo aquel que se cruzaba en su camino. Y podríamos hablar de las características del maná. Es que era menudo, la Biblia dice que era fino, la Biblia dice que era redondo, la Biblia dice que era blanco, también dice que era como la escarcha, la Biblia dice que era como una semilla, la Biblia dice que era sólido, la Biblia dice que era suave como el aceite, también dice que era dulce como la miel. En definitiva, era un gran misterio. Y estas características tan hermosas, que cada una de las características del maná nos hablan de cómo era su carácter. Dice la Biblia que estaban dentro de una urna de oro. Y oigan, esa urna de oro representa la pureza de Cristo Jesús. Dentro de esa urna de oro estaba el maná, que no se echó a perder jamás. Cristo nunca se echó a perder. El maná, fuera del arca, duraba un día. Estaba prohibido recoger para 2 días, porque si recogías para 2 días, al día siguiente había criado gusanos, se podría. Excepto el sábado, Dios lo permitía por el sabbat, que no podían trabajar. Era la única excepción que Dios hacía, pero por lo que respecta, era diario. Por eso la relación con Dios es diaria. Por eso la Biblia dice: toma tu cruz cada día. Dios nos desafía a todos a tener una relación diaria, porque Dios sabe que somos tan débiles, que si no tenemos una relación diaria nos contaminamos, nos echamos a perder. Pero el único que se ha mantenido puro, que el único que ha sido capaz de mantener el maná sin echarse a perder, ha sido Cristo Jesús. Así que, mis amados hermanos, hasta aquí este mensaje de esta noche. Hemos visto el Arca de la Alianza, hemos conocido su interior, hemos visto reflejado en su interior la persona de Cristo, su carácter, su esencia, su maravillosa persona. Pero la semana que viene vamos a hablar del Arca de la Alianza, pero vamos a ver que también representa el trono de Dios. Y verán, ¿sabes por qué representa el trono de Dios? Miren, quiero por favor que esto lo visualicen y después de terminar este mensaje lo buscan en internet. Miren, este estudio se llama Jesucristo y el Tabernáculo. Ahora quiero que me acompañen, comiencen a caminar. Vayamos a la puerta del tabernáculo y crucemos. Comencemos
a ir en línea recta. Y yendo en línea recta, vámonos hacia el arca. Es línea recta. Nos vamos a cruzar con el altar de bronce. Sigamos para adelante, sin movernos a derecha y a izquierda, ¿eh? Sigamos adelante y nos encontramos con la fuente de bronce. Sigamos adelante, hay una puerta. Crucémosla. La cruzamos, entramos en el lugar santo. Detente, estamos en la mitad del tabernáculo. Mira a la izquierda. Miras a la izquierda, verás que hay un candelabro, ¿verdad? Mira a la derecha. Y a la derecha verás que está la mesa con los panes de la proposición. Ahora sigue un poco más adelante. Hay algo que te va a detener, es el altar del incienso. Muy bien, sigue un poquito más adelante. Crucemos el velo de separación y entremos en el lugar santísimo. Y por fin llegamos al arca de la alianza. Si usted mira en internet, mírenlo. Los objetos del tabernáculo forman una cruz. Empezando desde el altar de bronce, sigues adelante en línea recta y en una línea recta vas a unir el altar de bronce, la fuente de bronce, el altar del incienso y el arca de la alianza. Pero una línea transversal en la mitad vas a unir el candelero y la mesa y los panes de la proposición y se dibuja una cruz. Se dibuja una cruz. Siempre lo tuvimos enfrente. El tabernáculo nos habla de Jesucristo, de su persona, de su maravilloso misterio, de su carácter, pero también está escondido en su geometría la cruz. Ya la cruz estaba en los planes del Eterno. La cruz no fue una invención humana. Ya estaba en los planes del Eterno, en su geometría. Encontramos la cruz. La Biblia es un gran misterio a la espera de ser descifrado. Dato geométrico, arquitectónico, escondido el plan de salvación, la cruz de Cristo. La cruz formada por los objetos del tabernáculo. Y al final de todo, al final del recorrido de la cruz, nos ha sacado del desierto y el final del recorrido de la cruz nos lleva ante el arca, que representa también el trono de Dios. ¿Quieren saber por qué? La semana que viene les espero, porque el mensaje número 10 de esta serie es el arca de la alianza, el trono de Dios. El mensaje número 11 será el arca de la alianza, la captura del arca. Hubo un momento que se llevaron el arca, vamos a ver cómo fue posible esto. Y el último mensaje de todos será el arca de la alianza de regreso a casa. No se quieren perder esta serie, acompáñenme aquí en A Solas en Miquerí cada miércoles para disfrutar de esta serie maravillosa. Si hay algún moderador, compañero, toma los micrófonos para terminar este curso.